Trump, no conoces ni de geopolítica ni de geoeconomía. ¿Y por qué decimos eso? Trump ha sido un fiasco en sus relaciones internacionales y ha sido un fiasco en su gestión de más de 100 días en términos económicos. Soy Tito Olivo y esta es la pepa en la geopolítica. Nosotros queremos que si este contenido le es de su agrado, pues que usted se registre en la pepa y usted le dé a me gusta. Además, lo comparta con sus relacionados. Hoy vamos a hablar en la pepa en la geopolítica el desastre de Donald Trump en el gobierno más allá de estos 100 días. Cuando Donald Trump llegó o estaba en campaña, decía que de él llegar al gobierno iba a parar la inflación, iba a reducir los precios de los productos de primera necesidad en Estados Unidos y además iba a parar la guerra en 24 horas, la operación especial o la guerra que están librando Rusia y Ucrania. Guerra que se inicia no en el 2022, como muchos piensan. Esa guerra se había iniciado en el 2014, cuando dieron el golpe de Estado en el Maidán y los norteamericanos impusieron un presidente en Ucrania pro-norteamericano, derrocando el gobierno que había anteriormente, y se planteaban dejar a Rusia sin una salida a agua caliente. Porque la única salida que estaba ahí en Sevastopol, donde Rusia tenía o tiene la base militar, está en Crimea, y Crimea había pertenecido a Rusia y en el año 1955, Nikita Khrushchev, que era el presidente de Rusia y que era ucraniano, le cedió a Ucrania esa parte de Rusia. Pero como eran hermanos, eran pueblos que habían nacido juntos desde antes de la revolución, porque hay que ver lo que fue el Ruf de Kiev. La capital de Rusia era Kiev y después se fue moviendo hasta Moscú. Pero ese no es el tema. Ahora vamos a hablar eso. Esa situación hace que Putin juegue ficha de ajedrez y se quede con la parte de Crimea, que era prorruso, hace un referéndum y más del 90% de los habitantes de Crimea votan para unificarse con Rusia. ¿Pero por qué votan? ¿Impuso Putin eso o fue una medida de los ciudadanos, personales de los ciudadanos de ahí? Era que ellos eran rusos, no se sentían siendo ucranianos. Y cuando en el 91, 92, por ahí, que se separa Crimea, se separa Ucrania de Rusia a la caída del bloque socialista, pues no se hizo referéndum para ver si esa parte del Donbass y de Crimea y de toda la parte de Odessa, que fueron anteriormente rusas, entendían que se iban a ir con Ucrania, que habían sido cedidas, o se iban a quedar con Rusia. Y esa parte decidió irse con Rusia. Después se firmaron los acuerdos de Minsk porque hubo una sublevación de parte de la población del Donbass y de muchos pueblos rusoparlantes. Hubo una sublevación y esos rusos
obligaron, o esa parte de Ucrania, obligaron a que Rusia, Alemania, Francia y Estados Unidos firmaran los acuerdos de Minsk en el año posterior al golpe de Estado del Maidán. Creo que fue en el 15, no lo tengo ahora mismo aquí certeramente tomado esa fecha, o tomada esa fecha. Los norteamericanos comenzaron, o Ucrania comenzó a violar los acuerdos de Minsk. Y ya a Angela Merkel, que era la canciller alemana y el que fue presidente de Francia, le hacen una pregunta, un periodista, y le dicen que por qué no se habían cumplido los acuerdos de Minsk, si estaban bombardeando el Donbass, estaban persiguiendo a los rusos parlantes, no le permitían congregarse en la religión ortodoxa, no se permitía ni siquiera vender alimentos que fueran propios de los rusos. Y él le dijo, sencillamente le dijo a Merkel, que esos acuerdos fueron firmados para propiciar que Ucrania se armara, pero que eso no se hizo para cumplir. Eso hizo que Putin desarrollara esa operación especial y llegara a tomar parte de Ucrania. Hay una parte que sí, que es antirrusa, que es toda la parte que pertenecía a Polonia y que pertenecía a Rumanía, y que ellos entendían que eran europeos o son europeístas. Por eso era que Putin siempre hablaba de nuestros hermanos, y por eso fue que Rusia no arrasó en términos militares, porque tiene el poder militar para poder haber arrasado y no dejar piedra sobre piedra. Y él decidió, con una operación quirúrgica, en una guerra de desgaste, no una guerra rápido, relámpago, sabiendo que Ucrania no tenía las infraestructuras tecnológicas para el desarrollo de equipos militares, y que esos equipos militares venían de parte de Estados Unidos y Europa. Entonces decidieron desarrollar una guerra de desgaste, y se decía en ese inicio que los rusos estaban perdiendo la guerra y que no tenían microchip, y que los chips que se estaban utilizando eran los de la lavadora. Pero ese no es el tema. Rusia comienza a avanzar, Trump gana las elecciones, y cuando gana las elecciones plantea inmediatamente unas negociaciones con un alto al fuego. Pero Putin, que había sido timado ya 2 veces, porque fue timado cuando se dan los acuerdos de Minsk, que fueron violados, pero cuando Rusia entra, se van a Ankara a negociar la paz. Una delegación ucraniana y rusa, y firmar la paz, y se iba a reconocer las zonas del Donbass y toda esa rusa como territorio independiente, pero bajo la presidencia de Ucrania, con territorio autónomo, como pasa con los vascos, como pasa con muchos territorios en Europa que tienen su autonomía como gobiernos regionales, y etnias que tienen por ejemplo, los vascos, que es lo que más se puede señalar. Entonces Boris Johnson y Biden llamaron a Zelensky y le dijeron que no firmara esos acuerdos, que luchara hasta el último ucraniano. Y ahí está esa lucha que se va dando. Bueno, Trump llega y no puede frenar en 24 horas. Dice que es imposible porque Putin dijo: yo no voy a un acuerdo de paz, un alto al fuego, yo voy a un acuerdo de paz, porque yo no voy a permitir que los ucranianos vuelvan a armarse. Entonces,
dice que le den 90 días. Se dan los 90 días y comienza. Y ahora llega y dice que le va a tirar eso al Santo Padre o al Papa. Santo Padre para los creyentes, los cristianos creyentes, y el Papa para todos, porque él no ve una salida en la guerra de Ucrania. Después de haber durado 2 horas hablando con Putin, no pudieron llegar a ningún acuerdo porque Putin le planteó que simple y llanamente firmaba un acuerdo de paz. Ahora, ¿cuál es la otra parte? Trump no ha podido, en más de 100 días que tiene gobernando, no ha podido firmar un acuerdo de paz. No ha podido llevar la paz a Ucrania. Y por el otro lado tenemos que no ha podido estabilizar los precios y bajar los precios, a pesar de que los precios del petróleo se han caído. En este momento que estamos analizando la geoeconomía a través de la PEPA, podemos ver que el Brent está a $64.95 y el WTI, que es la cesta que utilizan los norteamericanos, están a $61.81, hoy 23 de mayo. Pero que el petróleo, que es el 60%, aproximadamente el 60%, puede ser un poco más o un poco menos, o la energía de la producción de un bien determinado, pues no ha podido reducir la inflación en Estados Unidos. ¿Y por qué no ha reducido la inflación en Estados Unidos? Es muy sencillo. No se ha podido reducir la inflación porque Trump no tiene conocimiento de lo que es la geoeconomía. No tiene ni el mínimo entendimiento de lo que es la geoeconomía. Los norteamericanos en Bretton Woods, en el año 1944, establecieron el patrón oro. Y los norteamericanos establecieron el patrón oro debido a que ellos fueron los que salieron mejor parados de la guerra. Y salieron mejor parados porque ellos entraron de último a la guerra y le vendían armas a uno y a otro lado y se la vendían en oro. Pero además, en su territorio no hubo bombardeo, no hubo ataque, no hubo nada. Mientras el teatro de operaciones era Europa. Los ingleses recibieron ataques, los alemanes recibieron todo tipo de embestidas, a los japoneses ellos mismos le tiraron una bomba atómica y los franceses fueron ocupados por Hitler y después se dieron batalla. Italia recibió, que era aliada de Hitler, y el teatro de operaciones en las 2 grandes guerras fue Europa, fue Europa. Estados Unidos estuvo al margen. Inglaterra, que era la economía más fuerte después del año 1914 y al finalizar la Segunda Guerra Mundial, comenzó a decrecer y a perder espectacularidad y salió muy disminuida después de la Segunda Guerra Mundial. Y Estados Unidos puso en Bretton Woods sus criterios en términos a cómo se iba a gestar la economía. En vez de llevarse de Keynes, John Maynard Keynes, que había planteado que se creara una moneda que fuera dirigida por el Banco Mundial y que eso permitiera los niveles de intercambio entre las poblaciones o entre los países. Los Estados Unidos impusieron el dólar y para esa época pusieron lo que se conoce como el patrón oro. $35 valía una onza de oro. Hoy tenemos
para que ustedes tengan idea, que el dólar ha alcanzado, el oro ha alcanzado máximo histórico, estuvo recientemente en $3.509.90 y hoy está transándose en este mismo instante a $3.359.60. Ahora, ¿por qué se depreció el oro? O digo, ¿por qué se apreció el oro y por qué se despreció la moneda norteamericana? Ellos lo impusieron, Estados Unidos hegemonizaba la economía, todo había que hacerlo en oro, en dólares, porque nadie tenía otra moneda que podía transar con la moneda propia, y esa moneda se fue expandiendo. Pero además, Estados Unidos, que había visto la crisis que había creado el liberalismo económico, ese liberalismo que muchas veces se plantea como que es la panacea de las economías, pero que había creado la crisis del ferrocarril, había creado varias crisis más y terminó con la crisis del año 1929 y los norteamericanos comenzaron a imponer el New Deal y después una política keynesiana dirigida por lo que Keynes llamó la demanda inducida, o sea, ponía en manos de gente trabajadora dinero o del pueblo y iba a consumir, y como tú tenías una infraestructura productiva interna, inmediatamente comenzaba a generar producción y la gente tenía poder de compra, compraba y resolvía todos sus problemas. Y la economía comenzó a flotar y comenzó a avanzar. Esto se hizo en Estados Unidos prácticamente para también enfrentar a Rusia, porque la revolución rusa había triunfado en el 16. Entonces había que hacerle frente para evitar que otros pueblos, a través de la crisis que se iban dando, pudieran llegar a ser socialistas. Bueno, la situación se va desenvolviendo. Los norteamericanos, para poder mantener un mercado y que su industria, reconvertir la industria militar en una industria civil y que esa industria tuviera demanda, pues decide desarrollar lo que se va a conocer como el Plan Marshall en Europa y inyecta una cantidad de dinero, lo que se conoce en economía como financiamiento a fondos perdidos. Pero ese financiamiento a fondo perdido, que no es más que donaciones que se hacen, hay que comprarlo a través del Plan Marshall, se van a comprar a través de empresas norteamericanas y tienen que ser productos norteamericanos, y esto crea un dinamismo dentro de la economía. Aquí eso está basado también en la teoría de Keynes sobre la demanda inducida, o sea, incrementar la demanda, bajar la tasa de interés bancaria, incrementar el gasto público a través del incremento del gasto público, y va a haber un dinamismo. Y si la demanda se calentaba, o sea, porque había un exceso de demanda, y entonces venían los niveles de inflación porque la producción no daba abasto, entonces subir la tasa de interés bancaria, bajar el gasto público, y esto iba a reducir el dinero en poder del público y iba a reducir la demanda y iba a haber una estabilidad hasta volver. Aquí se planteaba que con ese modelo keynesiano ya la crisis iban a desaparecer. Y se da una situación, viene la primera crisis del petróleo en el año 1973, la economía global fue avanzando sin grandes sustos, se presentaban pequeños problemas, pero eso se resolvía. En el año 1973 se dan dos hechos. A partir de los 60, 64, 64, por ahí, había comenzado la guerra de Vietnam. Y los norteamericanos tenían grandes gastos, y por eso es que digo que Trump no conoce la geoeconomía. Los norteamericanos tenían grandes gastos y entraron en déficit fiscales
y déficit comerciales. Déficit comerciales dentro de la balanza de pago. Ese déficit comercial estaba dado porque los norteamericanos, para poder haber solventeado primero la guerra de Corea, después la de Vietnam y la intervención militar que hicieron a República Dominicana, a nuestro país, en el año 1965 y otras intervenciones militares que estaba haciendo Estados Unidos, necesitaba fuerte gasto y ya esto no era capaz de ser solventeado por la estructura productiva norteamericana y le creaba entonces ese déficit en la balanza comercial dentro de la balanza de pago, que se va a reflejar en la balanza de cuenta corriente. Entonces, también en la parte fiscal tenían que erogar más dinero y se da entonces la crisis del petróleo en el 73. Pero esto, antes de esa crisis del petróleo, ya en el año 1971, por esto que yo vengo analizando, el 15 de agosto, Richard Nixon da un discurso. ¿Por qué da ese discurso? Para romper el patrón oro, que es lo que le he explicado con anterioridad. Él da ese discurso sencillamente porque el presidente Charles de Gaulle se había dado cuenta que los norteamericanos venían emitiendo más dinero del oro que tenía reservado en sus reservas internacionales. Y le dijo, porque todas las naciones tenían que tener oro en Estados Unidos para poder comercializar, le dijo a Nixon que le devolviera su oro. Y Nixon le dijo que no podía devolverle su oro, porque si devolvía ese oro tenía que devolvérselo a las demás naciones, porque iban a pedir su oro. Entonces él dijo, le digo a usted que me devuelva mi oro, porque si no mis barcos de guerra parten ahora mismo hacia Estados Unidos a buscar mi oro. Entonces él se vio compelido a entregarle el oro a Charles de Gaulle, y eso hizo que tirar ese discurso del 15 de agosto de 1971 diciendo que momentáneamente ese patrón oro que nosotros hemos analizado y hemos desglosado para indicar que Trump no conoce la geoeconomía, ese patrón estaba roto momentáneamente. Ese momentáneamente llega desde el año 1971 hasta hoy, en que estamos grabando este programa, en el 2025. ¿Y en qué dijo él que se iba a basar esa moneda fiat? Porque pasaba una moneda que no tenía respaldo de nada, se iba a basar en la confianza de la economía norteamericana y en la confianza militar, el poder militar de Estados Unidos. En el año 1973, después de la guerra del Yom Kippur, se da la primera crisis del petróleo. El petróleo pasa de $2.50 en el año 1973 a $11.50. Sube $8 el barril. ¿Y por qué se da esa alza de $8, que era una barbaridad para esa época? Esos $8 que había subido en esa época, a precios de hoy son más de $100. Entonces, para que entiendan que con $8 tú podías consumir lo que tú no vas a consumir hoy con $100. Entonces, ¿por qué se produce eso? Bueno, fue una guerra que se dio entre los árabes y Israel, y los países productores de petróleo apoyaron un bloqueo, y ahí fortalecen la OPEP, a Estados Unidos y a los países que apoyaron a Israel en esa guerra. Y ese bloqueo es que hace que esos precios se disparen. Eso, con esa parte que yo vengo hablando en términos de la economía, con esos déficits gemelos que venía presentando la economía norteamericana, crea combustible
para incendiar la pradera, como dicen muchos colegas en términos económicos. Y eso, como la energía es un componente alto en la producción, o sea, porque la energía no solamente es electricidad, la energía es transporte, la energía viene con mucho, pero además de petróleo, la computadora está hecha de petróleo, esto está hecho de petróleo, va vinculándose en muchos productos y para la producción de bienes también está presente. Transportación, todo eso tiene que ver. Entonces, se disparan los precios y los norteamericanos siguen vagueando esa situación, se va dando, presionan a Arabia Saudita, porque Estados Unidos para esa época era el principal productor, el consumidor de petróleo, importaba, era gran importador de petróleo de Arabia Saudita. Y la presiona y le dice, tienen que comprar, vender el petróleo en dólares, no lo pueden vender en otra divisa. Y ahí es que comienzan a surgir los llamados petrodólares. Y Arabia Saudita presiona en la OPEP y se dan los petrodólares. Y la economía norteamericana, porque todo el que tenía que comprar petróleo tenía que buscar dólares, y entonces ellos comenzaron a equilibrar su balanza de pago. Aquí, aunque tenían déficit en la balanza comercial, en la balanza de capitales, en la balanza financiera y en la balanza de... pues esto iba llegando, esos dólares iban llegando a Estados Unidos de vuelta y se iba equilibrando la economía y por lo tanto se mantenían bollando. Y a partir de ahí también ellos como no comienzan a emitir los famosos bonos del tesoro a nivel de financiar el Estado para ir produciendo la deuda. O sea, ¿qué son los bonos del tesoro? Son documentos que los norteamericanos le entregan a tenedores, a personas físicas de Estados Unidos o de fuera para financiar la economía norteamericana. Y comienzan a emitir esos bonos del tesoro. Y comienza la economía a equilibrarse. Pero viene otra situación, la guerra entre Irak e Irán, dos países miembros de la OPEP y grandes productores de petróleo. Y aquí los precios del petróleo se disparan de $11.50 a $25 el barril. Y esto genera una crisis global que se va a conocer como estanflación, que no es más que estancamiento económico con inflación. Cuando Keynes hizo el análisis de la economía global, o la geoeconomía hoy en día, él decía que las inflaciones se daban en los precios cuando había un alto nivel de demanda y que esos precios caían cuando la economía entraba en crisis, en un proceso recesivo, y por eso el Estado necesitaba intervenir en la economía, ya siendo bajando la tasa de interés o ya siendo incrementando el gasto público para ir incrementando la demanda de bienes al interior de una economía. Pero ¿qué pasa? El Producto Bruto Interno a partir de esa época comienza a caer. Y entonces la inflación comienza a subir. Ya ese remedio keynesiano que había dado fruto desde 1944 hasta mediados de los 70, ya no estaba funcionando. Ya eso no estaba funcionando. Y la tasa de interés en Estados Unidos tuvo que subirse al 20%, y ahí comienza lo que se va a llamar la crisis de la deuda. Y comienza un proceso de crisis de deuda. Y con ese nivel que se va dando, se da un problema que Carlos Marx, cuando hace la crítica a la economía política de Adam Smith,
decía que el capital traía en su seno la célula, el germen de su destrucción. ¿Y por qué decía Carlos Marx que traía? Porque decía dos cosas. El capital para ser capital, que surge después de la caída del mercantilismo como tal, o después después de la caída del feudalismo, porque dentro del mercantilismo estaba el nivel de capital. Él decía, tú tienes dinero en forma líquida. Cuando a ti te hablan, que te dicen y que tú tienes capital, tú no tienes capital, tú tienes dinero. Para tú tener capital, tú tienes que tener dinero, ya sea dinero que tú tienes, tuyo, porque te lo has ganado o porque lo has heredado, o dinero que tú has conseguido a través de un financiamiento. Entonces, ese dinero, en vez de tú salirte de paseo, de parranda y de todas esas cosas, tú compras medios de producción. Aquí son cámaras y otras cosas. Tú compras medios de producción. Y también compras materia prima de producción. En una industria, tú tienes la fábrica. Si tú vas a fabricar ropa, tú tienes que comprar tela. Y ahí está esa mercancía. Pero tú tienes que comprar otra mercancía que Marx llamó lo que es fuerza de trabajo. Entonces tú tienes que comprar esa fuerza de trabajo que la tiene el obrero y que va a estar en contraposición del capitalista. Pero también el capitalista va a tener esa contradicción con el obrero, pero va a tener contradicciones con otro capitalista porque tiene que poner su mercancía en venta. Y eso hace que el capitalista invierta en nuevas tecnologías y eleve lo que Marx va a llamar la elevación de la composición orgánica del capital, que no es más que va a elevar su costo fijo, porque al comprar nuevos equipos tecnológicos tiene que incurrir en un gasto de financiamiento y la tasa de interés del banco se va a ir incrementando. Ahora, si cae la venta, entonces ese capitalista puede ir a la quiebra aunque esté produciendo más. Pero además, cuando él produce más, saca obrero de la producción y lo manda a lo que Marx, que siempre hablaba en términos militares, a lo que se va a llamar como ejército industrial de reserva, que no es más que gente cesanteada, pero que no van a demandar bienes y servicios porque no están trabajando, y va a producir una nueva crisis en la economía. Ahora, ahí fue que Keynes analiza esa posición de Marx y decide desarrollar su teoría de que el Estado, si había crisis y tenía una estructura productiva, ojo, una estructura productiva, porque si tú lo haces en República Dominicana o lo haces en otras naciones que tenemos una baja un nivel de producción o bajos niveles de productividad, esa demanda se va a ir fuera y tú vas a crear una depreciación de la moneda porque vas a tener que buscar dinero para comprar esa moneda y te va a producir una crisis. Entonces, pero naciones industrializadas como Inglaterra, Estados Unidos, que tenían para esa época una infraestructura productiva, ese dinero en manos del público comenzaba a moverse y la industria comenzaba a avanzar, y era por eso que él decía que ya los ciclos de la crisis iban a estar rotas. Ahora, ¿qué pasa? Todo eso se junta y crea lo que se va a llamar estanflación, que es estancamiento con inflación, como ya hemos dicho con anterioridad. Y aquí se busca esa solución y los norteamericanos comienzan a buscar una solución, a volver a lo que ellos conocen como el neoliberalismo, o lo que conocemos como el neoliberalismo, que es la etapa que comienza a darse a partir del año 1973. ¿Y por qué eso? Bueno, porque en Estados Unidos los sindicatos eran fuertes y en Europa también, y cada vez que la moneda norteamericana se despreciaba, los sindicatos hacían huelga o presionaban para que hubiese ajuste más allá de los niveles de inflación.
y siempre el poder adquisitivo del trabajador estaba alto o más alto que los niveles de inflación, y la empresa, su tasa de ganancia se iban reduciendo. Por eso que planteaba también Marx en su crítica a la economía política, que muchos la conocen como el capital. Entonces, ahí los norteamericanos deciden ir a los países que tenían muchos trabajos y poca tecnología, poco capital, poca inversión, y deciden hacer una cosa: comenzar en el Cono Sur con un golpe de Estado para imponer ese modelo neoliberal que se había discutido en el coloquio de Lippmann en el año 1938 en París, Francia, y que había sido suspendido por la Segunda Guerra Mundial, y que además se había impuesto entonces el modelo keynesiano, y que ese modelo no podía. El modelo neoliberal era traer ese liberalismo del siglo XIX que había planteado Adam Smith, Ricardo y una serie de pensadores liberales, pero que había creado una serie de crisis por los análisis que le había hecho Marx al libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones. Entonces, se planteaba que había que dejar el capital que actuara, pero que el Estado, al margen de lo que planteaba Adam Smith en La riqueza de las naciones, que el Estado no debía de intervenir, que el Estado debía intervenir a favor del capital si éste estaba en crisis, para poderlo sacar a flote, y no a través del obrero, porque se tenía que tener una mano de obra muy despreciada. Aquí en el año 1973 comienzan los norteamericanos a impulsar en el Cono Sur golpe de Estado, por dos razones: para impulsar el modelo neoliberal en todo el Cono Sur, y que esto le sirviera de referencia para ellos poderlo exponer en otros lugares, pero también para frenar esa posición de izquierda que había comenzado con Chile, donde el presidente Salvador Allende había ganado las elecciones a través, había tomado el poder a través de las elecciones. Se da un golpe de Estado cruento en Chile, dirigido por Pinochet. Se impone una dictadura férrea, se liberaliza la economía, se eliminan los sindicatos, comienzan a llegar las empresas de zona franca, pueden tener repatriación total del capital, y todo aquel que se oponía a esto pues era desaparecido. Pero no solamente se da el golpe de Estado en Chile, ya se había dado el golpe de Estado en Uruguay con Sanguinetti, y se había impuesto un modelo, impusieron ese modelo también en Uruguay. Y en Uruguay, que había una dictadura, la dictadura de Stroessner, también se impuso ese modelo. Y en Argentina le dan un golpe de Estado al peronismo, que estaba en el poder a través de Isabel Perón, porque ya el presidente Perón había fallecido y su esposa había quedado como primera mandataria. Se da ese golpe de Estado y comienzan los famosos vuelos de la muerte, cuando comienzan a tirar gente desde los aviones que eran opositores, lo tiraban vivo. Esa es la democracia que tanto muchas veces nos plantean muchos, esa democracia liberal que hablan. Entonces, ahí se va instaurando esa dictadura y el modelo neoliberal. Esto se va afinando, se va expandiendo, y ya en los 80 ellos comienzan, a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a imponérselo a los países. El primer país que se utilizó de prueba para imponer el modelo neoliberal a través de
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial fue la República Dominicana en el año 1983. Comienzan las negociaciones y se cierra en el año 1984, como lo que se va a llamar un acuerdo stand-by, que después pasó a ser un acuerdo de facilidad ampliada. Ese acuerdo eliminó anteriormente que tenía el control de la divisa era el Banco Central. Tú necesitabas importar bienes, tú ibas, abrías una carta de crédito, tú le entregabas los pesos al Banco Central y el Banco Central te entregaba dólares. La situación el peso se fue depreciando, el Estado siempre mantenía una cierta paridad y se fue creando endeudamiento de esos lugares, esas personas con el exterior que abrían la carta de crédito porque tenían que esperar, el Banco Central no entregaba la divisa, no se hacían las transferencias y fue incrementándose el endeudamiento privado. Cuando se llega a eso, de golpe, el Banco Central, a través del Fondo Monetario, deprecia la moneda a $2.85 por dólar, cuando existía una paridad, pero que se estaba cambiando en el mercado paralelo, como se hablaba, a 50 centavos, una cosa así, iba subiendo. Bueno, las personas que necesitaban de una paridad que había 1 a 1 que daba el banco, y los que buscaban los dólares por trasmano para poder, pues pagaban 1.50, $1.50 por $1, pues pasaron a tener que pagar a 2.85 y los precios comenzaron a sincerizarse y se dispararon los precios. Pero ahí se creó el ITEVI, que es un impuesto asesino porque grava al que menos tiene. Y aquí vuelvo otra vez a Keynes, y no es que yo sea keynesiano, pero sí hay que analizar los fundamentos de la economía. Keynes decía que en una sociedad, cuando tú gravas al consumo, tú estás gravando al que menos tiene, porque el que menos tiene, y él hablaba y decía, el que gana el salario mínimo, el que gana menos, tiene que consumir todo lo que gana y tiene que coger prestado para tú seguir consumiendo. Mientras el que tiene altos ingresos, que sus ingresos son millonarios, pues ahorra más del 90% de lo que tiene. Y por lo tanto, su nivel de ahorro queda exento de pago de impuestos, porque cuando tú grabas el ITEVI, tú grabas el consumo y todo lo que tú compras, queda grabado. Y tú tienes que coger prestado para seguir consumiendo. Y entonces hasta lo que tú coges prestado para tú consumir, el que gana menos, queda grabado. Y por eso él decía que había que grabar la riqueza y no ir a grabar el consumo. Eso trajo esa explosión, y esa explosión trajo muchos muertos, y después de aquí se fueron a México. Allá vino el efecto tequila, después se fueron a Venezuela, vino el Caracazo, eso fue ya en el año 1927, de febrero de 1992, y se fue extendiendo y ellos comenzaron a variar esa situación. Lo cierto del caso es que al caer el bloque socialista, y ahí era que quería llegar a donde ustedes para explicarle por qué Trump no conoce la geoeconomía. Cuando cae el bloque socialista, los norteamericanos entonces deciden ir, que ya venían negociando con China desde el año 1971, venían negociando, invertir en todo el continente asiático, principalmente en China. Llevar esos modelos de industrialización de zonas francas, de zonas industriales, hacia China. ¿Y por qué a China? Pues una mano de obra calificada, altamente educada y formada, porque dentro del socialismo la educación es obligatoria. Entonces, esa mano barata, sin sindicatos ni nada que lo pudiera estorbar. Ellos iniciaron ese proceso y ahí se fueron a China. China aceptó, China acordó para esa época que cuando ellos
se fueran incrementando. Bueno, los chinos le dijeron que sí, que iban a implementar ese modelo, pero el 50% de las inversiones chinas, de las inversiones tenían que ser del Estado chino. Y así fueron haciendo. Después China impuso otro modelo donde parte de la inversión iban a ser los obreros de la fábrica para que así pudieran bajar los salarios. Y acordó con Estados Unidos que esos grandes beneficios que ellos iban a tener en la balanza comercial dentro de la balanza de pago se iban a ir a Estados Unidos, o los chinos que ya eran inversionistas y ganaran dinero, a invertir directamente en Estados Unidos. No iban a invertir en empresas estratégicas como tenían prohibidas, como Boeing, Lockheed Martin y una serie de empresas que están muy vinculados al área militar y a las tecnologías, pero que sí que iban a ir a invertir en infraestructura, o sea, iban a comprar apartamentos, iban a levantar edificaciones, iban a hacer ciertas inversiones en turismo y todas esas cosas, y ese dinero se iba a ir a Estados Unidos y ahí iban a equilibrar la balanza de pago totalmente, porque eso exceso se iba a ir hacia allá. Cuando llega Trump ahora decide, y también la otra vez, de romper ese equilibrio y ponerle aranceles, porque él decía que los chinos, los mexicanos y otras naciones que tenían superávit en balanza comercial le estaban robando el dinero a Estados Unidos. Pero él no se daba cuenta que en el devenir de la economía, los países industrializados no miden su economía a través de la producción de bienes y servicios al interior de esa economía, medida en términos económicos, en términos monetarios, en un año dado. En este caso el dólar en Estados Unidos, sino por la renta que produce el Producto Nacional Bruto. ¿Y por qué la renta que produce el Producto Nacional Bruto? Porque son las empresas de esos países industrializados que están en otro territorio trabajando y vendiendo, en este caso China, Japón, Corea, República Dominicana, y que están haciendo negocios, pero que tienen beneficios y repatrian sus beneficios hacia Estados Unidos. Estados Unidos, a ver el crecimiento que venía teniendo China, con miedo a que China se desarrollara tecnológicamente, le ponen sanciones, y después de la operación especial de Rusia, y ya desde antes, porque en el 2014, los rusos y los chinos venían con problemas desde hacía muchos años. Inclusive Stalin ni Mao, siendo dos países socialistas, no pudieron llegar a ningún acuerdo por el tema territorial que los chinos dicen que le quitó Rusia en un momento determinado, un momento histórico antes de la revolución. Entonces, los chinos venían con problemas con los rusos, se tenían requemor, porque Rusia, esos terrenos que habían pertenecido a China, estaban poco poblados, pero China tenía cientos de millones de gente por ahí y necesitaba relocalización. Entonces ellos estaban siempre en una situación de crisis. Ahora, en el 2014, cuando sancionan a Rusia por lo de Crimea, también sancionan a China para tratar de que no se le vendieran microchip y otras cuestiones, y eso hizo que Rusia cayera en manos de China y los chinos también en manos de los rusos. ¿Por qué? Porque Rusia es la primera potencia nuclear, la primera potencia nuclear del mundo es Rusia, y por lo tanto China necesitaba cierta tecnología en el área militar, como son los cohetes hipersónicos, que ya desde la época soviética los rusos venían trabajando, y que esto hace que se firme un acuerdo. ¿Y por qué Rusia firma un acuerdo con
con China, porque se venía dando cuenta que los norteamericanos, cuando tenían problemas, a través del SWIFT bancario, te confiscaban los fondos o no permitían que tú transaras en dólar. SWIFT bancario que está en Suiza, pero que no es controlado por Estados Unidos, que el SWIFT no es más que una mensajería para verificar si esa transacción es válida o no. Pero lo controlaban los europeos y Estados Unidos. Entonces él comenzó a analizar de desarrollar un SWIFT bancario al margen de Estados Unidos, en este caso de China. Pero además sabía que si él iba a una operación contra Ucrania, los norteamericanos y los europeos le iban a poner impedimentos de compra de materiales tecnológicos para el desarrollo militar. Y por lo tanto, China le era esencial. Como Rusia le era esencial para pasarle tecnología militar, también China le era esencial para esos microchips que en primer momento decían los medios de comunicaciones de por acá que se estaban manejando a través de los chips de la lavadora, que los rusos iban y la ocupaban en Ucrania para sacar los microchips, cosa que no es cierta, porque esos microchips no sirven para el desarrollo tecnológico militar. Ante esa situación, Rusia y China hacen un acuerdo amplio e impulsan con fuerza los BRICS que ya habían iniciado. ¿Y por qué Putin y Rusia? Para que se puedan entender, y China y Xi Jinping por el otro lado impulsan, porque es un mercado. Para que ustedes entiendan, la India y China tienen alrededor de 3.000 millones de habitantes, que son 3.000 millones de consumidores. El grupo de los BRICS tiene alrededor del 50% de la población mundial. Por lo tanto, si se bloqueaban, iban a tener esos consumidores. Pero los rusos necesitaban a China y la India para que le comprara el combustible que iba a dejar Estados Unidos de comprarle y que iba a dejar Europa. Aunque Estados Unidos, después de la fractura de Quito, pasó a ser exportador de petróleo, pero esa fractura de Quito necesita un petróleo por encima de los $50 porque el coste de producción es muy elevado. Entonces, ahí comienzan a relocalizar ellos toda la producción y a tener los intercambios. Llega Trump y dice, vamos a ponerles aranceles a los chinos, 125%. Los chinos le ponen arancel a Trump. Trump cree que está negociando con otro país, que no es una potencia económica ni militar. Y comienza a decirle que todos los países del mundo le tienen que lamer el fundillo. Lo voy a decir con esta palabra para no decir con la palabra que lo dijo él. Entonces, él cree que va a destruir la economía china y pone más sanciones a los semiconductores para que no se le venda a China. Y China, que a partir de mediados de, o sea, en lo que va a 2010, 2008, 2009, por ahí, comienza a producir tierras raras, pero no solamente a producir tierras raras, sino que China controla el refinado de la tierra rara en un 95% en su comercialización. Todo el refinado de la tierra rara. Y esos imanes pesados que se utilizan para la fabricación de la tecnología militar, la aviónica y todas las cosas, pues lo producen los chinos. Los chinos le cerraron a Trump la venta de eso. Tumbaron una compra de porcina de más de $500 millones. Trump comienza a sentir, pero la inflación en Estados Unidos, a pesar del petróleo que venía bajando, comienza a subir y
hoy Trump está con una inflación que lo está socavando. Y le está socavando su gobierno. La popularidad de Trump está muy por debajo a lo que cuando Trump llegó. Hoy la popularidad ronda el 40% de Trump. No tiene esa popularidad. Y comienza a sacar de Estados Unidos a esa mano de obra, que era esa mano de obra barata, que es la mano de obra latina, y comienza a encarecer el trabajo. Y en Estados Unidos, a pesar de él decir que iba a bajar los precios, la economía norteamericana se ha ido deteriorando. Pero también los bonos del Tesoro se han ido despreciando. ¿Y por qué los bonos del Tesoro se han ido despreciando? Porque China y Japón, que son los principales, o China, que era el primer productor, después pasó a ser el tenedor, después pasó a ser el segundo y ahora es el tercer tenedor, porque lo sustituyeron Japón y Gran Bretaña. Comenzó China a deshacerse de esos bonos del Tesoro. Y Japón también. Pero cuando tú sacas en bloque esos bonos, que lo está sacando Japón, lo está sacando China, para venderlos, se desprecian y la gente que ve que ese bono no lo quiere nadie, para tú tener el bono del Tesoro tienes que incrementar la tasa de interés bancaria. Y hoy, entonces, los bonos del Tesoro, en el día de ayer, se dispararon a 10 años y 30 años a un 5% más o menos. Y eso va a subir aún más la inflación y va a impedir que la Reserva Federal, ahora en junio, pueda tener una rebaja de los bonos del Tesoro. Hemos llegado así hasta el final, ya hemos estado en la parte final de la pepa en la geopolítica. Queremos que ustedes se inscriban en nuestro canal, se inscriban ahí en YouTube, buscan la pepa en la geopolítica, le dan a la campanita para recibir toda nuestra propuesta, pero además, si este contenido ha sido de su agrado, usted lo comparte en todas sus redes sociales, ya sea WhatsApp, YouTube, WhatsApp, Facebook, Twitter, a donde quiera que usted esté, lo comparte para que esto llegue, porque nosotros somos un canal alternativo y así no puede tomar en consideración el algoritmo. Muchas gracias, soy Tito Olivo y hasta la próxima propuesta.